Ella tropezó y cayó en sus brazos, los del hombre más poderoso del hotel de 5 estrellas. Pero lo que parecía un accidente pronto se reveló como un secreto que cambiaría su vida para siempre. Si te gustan las historias de amor, el romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El Gran Plaza se alzaba majestuoso en el centro de Madrid, una fortaleza de cristal y mármol que parecía tocar el cielo. Allí, donde el lujo era moneda corriente y las apariencias dictaban el valor de las personas, Elena Martín había aprendido a ser invisible. 26 años, tez morena, ojos castaños profundos que escondían sueños más grandes de lo que su salario permitía. Se ajustó el moño impecable y respiró hondo antes de iniciar otro turno en la recepción del hotel. «Buenos días, señorita Martín». La voz grave del gerente Augusto Méndez resonó por el vestíbulo aún vacío. «Tenemos huéspedes importantes llegando. Quiero que todo esté impecable». «Como siempre, señor». Elena forzó una sonrisa. 6 años trabajando en ese lugar le habían enseñado a sonreír incluso cuando sentía ganas de gritar. Su vida se dividía entre los turnos en el hotel y el cuidado de su hermano menor, Mateo, de 17 años. Diagnosticado con un síndrome genético raro a los 12, el chico necesitaba medicamentos caros y seguimiento constante. Desde la muerte de sus padres en un accidente de coche hacía 4 años, eran solo ellos dos contra el mundo. El salario de recepcionista no cubría todos los gastos, pero Elena se desdoblaba haciendo horas extra. El hotel ofrecía un plan de salud razonable y ella había conseguido una beca social para el tratamiento de su hermano en una clínica especializada. No era suficiente, pero era lo que tenía. Aquella mañana, de mayo, el aire acondicionado luchaba contra el calor que invadía la ciudad. La recepción se movía al ritmo habitual. Ejecutivos apurados, familias con demasiadas maletas, parejas en luna de miel que solo tenían ojos el uno para el otro. Elena registraba entradas y salidas con la precisión de una máquina bien ajustada. «Señorita, ¿podría traerme más toallas?», una huésped preguntó sin apartar los ojos del móvil. «Las de mi habitación no son lo suficientemente suaves». «Claro, señora. Me pondré en contacto con el servicio de pisos inmediatamente». Elena mantuvo el tono profesional mientras introducía la solicitud en el sistema. Era la tercera queja sobre toallas de la misma huésped en 2 días. A veces, Elena se preguntaba si aquellas personas se daban cuenta de que había seres humanos detrás de los uniformes impecables. Probablemente no. Para muchos, ella era solo un detalle más de la decoración, tan funcional como el mostrador de mármol donde apoyaban sus tarjetas Platinum. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, el vestíbulo estaba relativamente tranquilo. Elena aprovechó para revisar los mensajes en el móvil. Mateo estaba bien, decía la cuidadora. Había comido correctamente y tomado los medicamentos a tiempo. Una pequeña victoria en un día común. Fue entonces cuando las puertas automáticas se abrieron y lo inusual invadió el Gran Plaza. Un hombre alto, de aproximadamente 35 años, cabello oscuro despeinado y barba de unos días, entró en el vestíbulo. Vestía pantalones vaqueros desgastados, una camisa de algodón azul con las mangas remangadas hasta los codos y botas de senderismo que habían visto días mejores. A su lado, un enorme pastor alemán de pelaje dorado caminaba sin correa, contraviniendo todas las reglas del establecimiento. El contraste era casi cómico. En el ambiente donde ejecutivos con trajes italianos y mujeres con joyas exclusivas transitaban como si estuvieran en una pasarela, aquel hombre parecía haber salido de una ruta de montaña. Elena notó las miradas de desaprobación de los otros huéspedes y empleados. El guardia de seguridad de la entrada dio un paso adelante, pero dudó cuando el perro lo miró. Instintivamente, Elena salió de detrás del mostrador. Era su trabajo evitar situaciones embarazosas en el vestíbulo del hotel. «Con permiso, señor», se acercó con una sonrisa educada. «¿Puedo ayudarle? Creo que quizás esté buscando...». No pudo terminar la frase. El perro, al verla acercarse, salió disparado hacia ella con entusiasmo.
Elena retrocedió perdiendo el equilibrio con los tacones del uniforme. Esperó el impacto contra el suelo de mármol, pero nunca llegó. En cambio, sintió unos brazos fuertes que la sujetaban por la cintura. «Apolo, siéntate». La voz del hombre era firme, pero gentil. El perro obedeció inmediatamente, sentándose con la lengua fuera como si sonriera. Elena, aún en los brazos del extraño, se encontró mirándolo directamente a los ojos. Eran de un verde intenso, casi translúcidos, enmarcados por arrugas de expresión que sugerían a alguien que sonreía con frecuencia. Por un instante que pareció extenderse más allá del tiempo normal, ninguno de los dos se movió. Elena sintió el calor de sus manos en su cintura, el olor de una colonia discreta mezclado con algo más natural, como si hubiera pasado el día al aire libre. Había una intensidad en su mirada que la dejó sin aliento. «¿Se encuentra bien?», preguntó finalmente rompiendo el silencio sin soltarla. «Sí, yo...». Elena se recompuso, alejándose con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Le pido disculpas por el inconveniente, señor, pero debo informarle que no permitimos animales en las instalaciones del hotel, excepto perros guía». El hombre sonrió, y sus arrugas de expresión se acentuaron. «Apolo es un perro de servicio, quizás no convencional, pero tengo toda la documentación necesaria». Elena notó que todos observaban la escena. Augusto, el gerente, se acercaba con expresión severa. Ella necesitaba resolver la situación rápidamente. «Entiendo, señor. Aún así necesitamos seguir los protocolos. Puedo verificar si tenemos habitaciones disponibles y...». «Tengo una reserva», la interrumpió sin perder la sonrisa. «A nombre de Rafael Lobo». El nombre no significaba nada para Elena, pero algo en la postura del hombre la hizo volver al mostrador y teclear el apellido en el sistema. Los datos que aparecieron en la pantalla casi la hicieron atragantarse. Suite presidencial. Reserva por tiempo indefinido. Pago anticipado con tarjeta negra. «Perdón por la confusión, señor Lobo. Su suite está lista». Intentó sonar profesional, a pesar de la sorpresa. «¿Le gustaría que le acompañara hasta allí? Prefiero que me acompañe usted, si no es mucha molestia». Su sonrisa ahora tenía un toque de diversión, como si disfrutara de la confusión que causaba. Elena miró a Augusto, quien asintió rígidamente. El protocolo dictaba atender las solicitudes de los huéspedes VIP, por extrañas que fueran. En el ascensor privado que llevaba a la suite presidencial, el silencio pesaba. Elena mantuvo los ojos fijos en los números que se encendían en el panel, demasiado consciente de la presencia del hombre a su lado. El perro se sentó entre ellos, comportándose como si estuviera en una exposición canina. «¿Primera vez en el Gran Plaza?». Intentó sacar conversación, más para romper el silencio incómodo que por interés real. «No exactamente», respondió vagamente, observándola por el reflejo de las puertas metálicas del ascensor. Cuando llegaron a la suite presidencial, Elena abrió la puerta y se hizo a un lado permitiéndole entrar primero. El espacio de 300 metros cuadrados ofrecía una vista panorámica de Madrid. Salón, despacho, 2 dormitorios, 3 baños, jacuzzi, sauna privada y una bodega con etiquetas exclusivas. «Espero que encuentre todo en orden, señor Lobo. Si necesita algo, solo tiene que llamar a recepción». Elena mantuvo el tono profesional, a pesar de la creciente curiosidad. Él caminó por la estancia, tocando superficies como si evaluara la calidad de los materiales. El perro exploraba los rincones, oliendo cada centímetro de la impecable alfombra. «¿Tiene nombre?», preguntó de repente, girándose para mirarla. La pregunta la tomó desprevenida. «Elena Martín, señor». «Elena», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre en su voz. «Gracias por la ayuda, Elena. Estoy seguro de que nos veremos de nuevo». Había algo en la forma en que lo dijo, una certeza tranquila que hizo que su estómago diera un vuelco. Elena asintió educadamente y salió, sintiendo la mirada de él en su espalda hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Al regresar a recepción, fue recibida por las miradas curiosas de sus colegas. «¿Quién es ese tipo?», preguntó Denise, otra recepcionista. «Parece que acaba de salir de un campamento».
¿Y ese perro? ¿Cómo lo dejaron entrar? Jorge del concierge se unió a la conversación. Es un huésped. Beep. Elena respondió vagamente, retomando su posición detrás del mostrador. En los días siguientes, el huésped de la suite presidencial, como pasó a ser llamado por los empleados, se convirtió en el tema principal en los pasillos. Rafael Lobo mantenía hábitos extraños. Se despertaba al amanecer, desayunaba en la cafetería local en lugar del restaurante de 5 estrellas del hotel, pasaba horas caminando con su perro por el parque cercano y rechazaba el servicio de habitaciones, prefiriendo limpiar su propio espacio. Los otros huéspedes no escondían su desprecio. El mendigo de la tarjeta negra, susurraban cuando él pasaba por el vestíbulo, siempre con las mismas ropas sencillas, siempre con Apolo al lado. Elena observaba todo con creciente fascinación. Había algo en aquel hombre que desafiaba todas las reglas no escritas del mundo de apariencias del Gran Plaza. La cuarta noche después de su llegada, ella estaba a punto de terminar su turno cuando Rafael apareció en recepción. Sin la presencia del perro, por primera vez. «Buenas noches, Elena», la saludó como si fueran viejos conocidos. «Señor Lobo, ¿en qué puedo ayudarle?» Ella mantuvo el profesionalismo, ignorando las miradas de sus colegas. «Necesito una recomendación de restaurante, algo auténtico, no turístico». Elena dudó. No era inusual que los huéspedes pidieran recomendaciones, pero generalmente querían lugares sofisticados, no auténticos. «Bueno, hay una tasca en Lavapiés que sirve la mejor feijoada de la ciudad los sábados. Se llama El Rincón de Dora. No es lujoso, pero... perfecto». Él sonrió. «¿Ya ha cenado?» La pregunta la tomó desprevenida. Estaba acostumbrada a los flirteos sutiles de los huéspedes, pero esto parecía diferente. No había malicia en sus ojos, solo genuino interés. «Estoy saliendo ahora», respondió con cautela. «Pero gracias por la invitación». No fue una invitación. Él rió. «Al menos no todavía. Solo quería saber si conoce el lugar por experiencia propia». Ella se relajó un poco. «Lo conozco. A mi hermano le encanta la feijoada de allí». «¿Tiene un hermano?» Había un interés real en su voz. «Sí». Elena no solía hablar de su vida personal con los huéspedes, pero algo en él la hacía bajar la guardia. «Mateo, 17 años». Rafael asintió, como si estuviera guardando la información. «Gracias por la recomendación, Elena. Buenas noches». Ella lo observó salir, intrigada por el breve encuentro. Había algo diferente en aquel hombre, algo que no lograba identificar con precisión. Al día siguiente, durante su turno, de tarde Rafael apareció de nuevo en recepción, esta vez con Apolo. «Necesito otro favor», dijo sin rodeos. «He notado que algunos huéspedes parecen incómodos con mi presencia». Elena se mordió el labio sin saber cómo responder. Era verdad. Las miradas de desaprobación se hacían más evidentes cada día. «Son solo personas acostumbradas a ciertos estándares», explicó diplomáticamente. «Exactamente». Él sonrió. «Y yo claramente no conozco esos estándares. ¿Podría ayudarme con eso?» La solicitud la tomó desprevenida. «¿Ayudarme cómo exactamente?» «Enseñarme las reglas no escritas, cómo no parecer un completo desubicado en este mundo». Elena parpadeó, sorprendida por su honestidad. «No estoy segura de si sería apropiado». «Puedo pagar por su tiempo», sugirió, pero al ver su expresión, añadió rápidamente. «Oh, no. Considere un intercambio. Usted me enseña cómo comportarme en este mundo, y yo... bueno, descubriremos qué puedo ofrecer a cambio». Había algo de vulnerable en su petición que conmovió a Elena. Quizás porque, a pesar de trabajar durante años en aquel ambiente, ella misma nunca se había sentido verdaderamente parte de él. «Tengo 1 hora para el almuerzo mañana», se oyó decir, antes de poder pensarlo mejor. «Podríamos hablar en la cafetería del parque de enfrente». Su sonrisa iluminó su rostro. «Hecho». Al día siguiente, Elena llegó a la cafetería 5 minutos antes de la hora acordada. Llevaba el mismo uniforme del trabajo, ya que volvería directamente al hotel. Rafael ya estaba allí, ocupando una mesa en el fondo, con Apolo tumbado a su lado.
Él la saludó con la mano cuando la vio. «Puntual», comentó cuando ella se sentó. «¿Debo anotar eso como primera regla?» Elena no pudo evitar una sonrisa. «La puntualidad es universal, señor Lobo, no exclusiva de ambientes lujosos». «Rafael», la corrigió, «si vamos a hacer esto, necesitamos dejar las formalidades a un lado». Ella dudó. Llamar a un huésped por su nombre de pila era romper el protocolo. Pero estaban fuera del hotel, y aquello no era exactamente una situación convencional. «Rafael», repitió, probando cómo sonaba el nombre. Él sonrió, aparentemente satisfecho. «Entonces, ¿por dónde empezamos, profesora?» Elena sacó de su bolso una libreta gastada. «Se reirá, pero realmente tengo algunas notas. Las llamo reglas prácticas para no pasar vergüenza en lugares elegantes». Rafael levantó las cejas, genuinamente sorprendido. «¿Ha escrito un manual?» «Digamos que aprendí algunas cosas trabajando en el Plaza». Se encogió de hombros. «Observo mucho. Es parte de mi trabajo». «Entonces enséñeme». Había una sinceridad desarmante en su petición. Durante una hora, Elena explicó las sutilezas del mundo que observaba diariamente. Cómo la verdadera riqueza rara vez ostentaba logotipos. Cómo los más poderosos eran frecuentemente los más educados con los empleados. Las diferencias entre vinos que nadie realmente notaba, pero todos fingían notar. Rafael escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas ocasionales, riendo de las observaciones más ácidas. Había una inteligencia aguda detrás de aquellos ojos verdes, una comprensión rápida que la intrigaba cada vez más. «¿Por qué le importa tanto?», preguntó, finalmente, cuando la hora estaba casi terminando. «Obviamente tiene dinero. La tarjeta negra no miente. ¿Por qué le importa lo que piensen?». Rafael se quedó en silencio por unos momentos, acariciando distraídamente la cabeza de Apolo. «Digamos que estoy realizando una investigación de campo». «¿Qué tipo de investigación?». Él sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sobre la autenticidad, sobre cómo cambian las personas cuando descubren ciertos detalles sobre ti». Había algo más allí, una historia no contada, pero Elena sabía reconocer los límites. Su móvil sonó, recordándole que necesitaba volver al trabajo. «Tengo que irme», dijo, levantándose. «¿Misma hora mañana?», preguntó con una casualidad que parecía ensayada. Elena sabía que debía negarse. Estaba cruzando una línea delgada entre lo profesional y lo personal, pero la curiosidad pudo más. «Misma hora», accedió, antes de darse la vuelta y caminar de regreso al hotel, sintiendo el peso de su mirada en su espalda. Poco sabía ella que aquel almuerzo sería solo el primero de muchos encuentros y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que comenzó como un almuerzo casual en el parque se convirtió rápidamente en un ritual diario. Elena y Rafael se encontraban durante la hora del almuerzo, siempre en la misma cafetería, siempre con Apolo pacientemente tumbado al lado de la mesa. Las clases improvisadas de etiqueta y comportamiento social fueron dando paso a conversaciones más profundas, risas más sueltas, miradas más prolongadas. Elena descubrió que Rafael era un excelente oyente. A diferencia de los huéspedes del Plaza que hablaban de sí mismos incesantemente, él hacía preguntas sobre la vida de ella con genuino interés. Quería saber sobre Mateo, sobre los sueños que había tenido en la adolescencia, sobre los pequeños placeres que la mantenían firme en días difíciles. ¿Siempre quiso ser recepcionista de hotel?, preguntó en uno de esos encuentros, mientras compartían una porción de tarta de limón. Elena rió. «Claro que no. Quería ser arquitecta. Llegué a empezar la universidad, pero tuve que dejarla cuando mis padres murieron. Mateo me necesitaba». «¿Y ahora? ¿Todavía piensa en ello?». Ella dudó. «A veces, pero es difícil conciliar trabajo, cuidados con Mateo y estudios. Quizás un día, cuando él esté más estable». Rafael asintió, pensativo. ¿Qué cambiaría en el Plaza si pudiera rediseñarlo? La pregunta la tomó desprevenida. Elena nunca había compartido con nadie sus observaciones sobre la arquitectura del hotel, las pequeñas ineficiencias que había notado a lo largo
de los años, los espacios que podrían ser más funcionales o acogedores. Muchas cosas, respondió, sorprendiéndose con el entusiasmo en su propia voz. La disposición del lobby, por ejemplo, es impresionante visualmente, pero terrible para el flujo de personas, y las habitaciones tienen ventanas enormes con vistas maravillosas, pero el aislamiento acústico deja mucho que desear. Durante casi media hora, Elena habló sobre los cambios que haría, mientras Rafael la escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban un conocimiento sorprendente sobre arquitectura y diseño. «Usted entiende bastante del tema para alguien que...» Se detuvo, avergonzada. «¿Para alguien que parece un paleto perdido en el plaza?» Él completó riendo. «Digamos que tengo algunos intereses diversos». Siempre había ese aire de misterio alrededor de Rafael. Hablaba sobre lugares que había visitado, experiencias que había tenido, pero rara vez mencionaba su profesión o cómo se ganaba la vida. Elena sabía que debía preguntar directamente, pero temía romper el encanto de aquellos encuentros. En el hotel, los rumores sobre el huésped de la suite presidencial continuaban. Algunos decían que era un heredero excéntrico, otros apostaban por un futbolista extranjero de incógnito. Las teorías más fantasiosas involucraban programas de protección de testigos y agentes secretos. Elena guardaba sus conversaciones con Rafael como pequeños tesoros, protegidos de las miradas curiosas de sus colegas. Solo Luis, el barman del hotel y amigo de toda la vida, sabía de los encuentros diarios. «Te estás involucrando demasiado, Lena», la advirtió una noche, mientras ella tomaba un zumo en el bar vacío después de su turno. «Este tipo es un misterio. Nadie sabe quién es realmente. Solo estamos conversando, Luis. No es nada serio. La forma en que tus ojos brillan cuando hablas de él dice otra cosa». Elena no respondió. No quería admitir, ni siquiera para sí misma, que estaba desarrollando sentimientos por Rafael. Sentimientos que iban más allá de la curiosidad inicial, más allá de la amistad que había crecido entre ellos en las últimas semanas. Luis suspiró, limpiando un vaso distraídamente. «Solo ten cuidado, ¿vale? Sabes cómo son estos tipos ricos. Para ellos, personas como nosotros, somos pasatiempos». Las palabras de su amigo la incomodaron más de lo que le hubiera gustado admitir. ¿Sería eso cierto? ¿Estaría Rafael solo divirtiéndose con la ingenua recepcionista? Al día siguiente, llegó a la cafetería con cierta reserva. Rafael lo notó inmediatamente. «¿Ha pasado algo?», preguntó, tan pronto como ella se sentó. Elena consideró mentir, pero optó por la verdad. «Estoy confusa con esto. ¿Qué estamos haciendo exactamente?». Rafael se quedó en silencio por unos momentos, sus ojos verdes estudiándola con intensidad. «Creí que nos estábamos conociendo, haciéndonos amigos». «¿Es eso? Porque hace casi un mes que nos encontramos todos los días y todavía sé muy poco sobre usted». Él pareció genuinamente sorprendido. «¿Qué quiere saber?». «Para empezar, ¿a qué se dedica? ¿Cómo puede permitirse el lujo de alojarse en la suite presidencial por tiempo indefinido?». Rafael desvió la mirada por primera vez desde que se conocieron. «Trabajo en desarrollo de propiedades». «¿Qué tipo de propiedades?». «Diversos tipos». Hizo una pausa. «Elena, hay cosas sobre mí que prefiero no compartir todavía. No porque quiera engañarla, sino porque... Bueno, porque me gusta la forma en que me mira ahora». «¿Y cómo le miro?». «Como si fuera solo un hombre. No un cargo, no una cuenta bancaria, solo... Rafael». Había una vulnerabilidad en su voz que la desarmó. Elena quería insistir, quería respuestas claras, pero algo en su mirada la hizo retroceder. «Está bien», concedió, «pero no puedo seguir en este limbo para siempre». «Justo». Él asintió, pareciendo aliviado. «¿Qué tal un acuerdo? Este fin de semana déjeme conocer a su hermano, muéstreme un poco más de su vida, y prometo que pronto conocerá más de la mía». La propuesta la tomó por sorpresa. Presentar a Rafael a Mateo significaba traerlo a su mundo real, más allá de los almuerzos en el parque
y las conversaciones en el lobby del hotel. «Mi hermano tiene cita en la clínica el sábado por la mañana», dijo después de un momento de vacilación. «Después estábamos planeando ir al Parque del Retiro, si el tiempo lo permite. ¿Puedo unirme a ustedes?» Había una esperanza sincera en su voz. «Puede», respondió sorprendiéndose a sí misma, «pero nada de tarjetas negras ni extravagancias. Somos gente sencilla, Rafael. Prometo comportarme». Él sonrió, y aquella sonrisa hizo que algo se revolviera en el estómago de Elena. El sábado amaneció con un cielo perfectamente azul, como si la naturaleza estuviera conspirando a favor del encuentro. Elena se despertó temprano, más nerviosa de lo que le hubiera gustado admitir. Ayudó a Mateo con el baño y los medicamentos de la mañana, intentando actuar con naturalidad, mientras el chico la bombardeaba con preguntas sobre el amigo misterioso del hotel. ¿De verdad tiene un perro enorme? ¿Y vive en la suite presidencial? ¿Es como un príncipe disfrazado? Los ojos de Mateo brillaban de emoción. A pesar de la condición que limitaba sus movimientos y exigía cuidados constantes, Mateo mantenía una curiosidad insaciable sobre el mundo. Nada de príncipes, Mateo. Es solo un huésped que se ha hecho amigo. Elena intentaba sonar casual mientras elegía meticulosamente su ropa. Optó por vaqueros, zapatillas cómodas y una blusa sencilla de algodón azul, casual pero bien cuidada. La clínica quedaba a 20 minutos en autobús del pequeño apartamento que compartían en el barrio de Carabanchel. El médico, el doctor Pablo, acompañaba a Mateo desde el diagnóstico y se había convertido casi en parte de la familia. «Los exámenes muestran estabilidad», informó después de la consulta, su tono profesional mezclado con el cariño de años de convivencia. «Pero todavía necesitamos monitorizar los marcadores hepáticos y la fisioterapia debe continuar 3 veces por semana». Elena asintió, tomando notas mentales. Los medicamentos costarían casi la mitad de su salario el próximo mes, pero ella se las arreglaría. Siempre lo hacía. Al salir de la clínica, Rafael los esperaba en la acera, usando vaqueros, camiseta blanca sencilla y las mismas zapatillas gastadas de siempre. Apolo estaba a su lado sentado pacientemente. El corazón de Elena se aceleró al verlo allí, tan casual y tan magníficamente fuera de lugar al mismo tiempo. «¿De verdad vino?», comentó acercándose. «Lo prometí, ¿no?». Él sonrió y luego se agachó para ponerse a la altura de Mateo, que estaba en su silla de ruedas especial. «Tú debes ser el famoso Mateo. Tu hermana habla mucho de ti». El chico se sonrojó, pero extendió la mano con confianza. «Y usted debe ser el tipo misterioso de la suite presidencial. Elena también habla mucho de usted». «¿Mateo?». Elena sintió las mejillas arder de vergüenza. Rafael rió, un sonido genuino que parecía iluminar el aire a su alrededor. «¿De verdad? ¿Y qué dice?». «Que es diferente de los otros huéspedes ricos, que habla con ella de verdad, no como si fuera un mueble». Elena quiso que la tierra se abriera bajo sus pies, pero Rafael solo sonrió más ampliamente. «Tu hermana es muy observadora y tiene una paciencia infinita con personas que no saben usar los tenedores de postre correctamente». Mateo rió inmediatamente conquistado. «¿Puedo acariciar a su perro?». «Claro. Apolo, saluda a Mateo». El enorme pastor alemán se acercó con sorprendente delicadeza a la silla de ruedas, apoyando la cabeza en el regazo del chico. Mateo hundió los dedos en el pelaje dorado, su rostro iluminándose con pura alegría. «¿Está entrenado?», preguntó Elena, observando la interacción. «Sí. Apolo fue mi compañero en momentos difíciles». Una sombra pasó por los ojos de Rafael, pero desapareció rápidamente. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Todavía vamos al parque?». El retiro estaba lleno aquella soleada mañana de sábado. Familias hacían picnic, niños corrían, parejas paseaban de la mano. Rafael empujaba la silla de Mateo con naturalidad, como si lo hubiera hecho durante años, mientras Elena caminaba a su lado, Apolo siguiendo obedientemente. Compraron palomitas a un vendedor ambulante, se sentaron cerca del lago y conversaron sobre todo y nada. Rafael contó historias de lugares lejanos que había visitado,
describiendo escenarios con detalles vívidos que hacían brillar los ojos de Mateo de fascinación. El chico, a su vez, compartió su conocimiento enciclopédico sobre astronomía, su pasión desde la infancia. Elena observaba la interacción entre ellos, un nudo de emoción creciendo en su garganta. Había algo tan natural en la forma en que Rafael conversaba con su hermano, sin condescendencia, sin lástima, solo genuino interés. Cuando Mateo pidió ir al observatorio de aves al otro lado del lago, Rafael miró a Elena con una pregunta silenciosa en los ojos. «¿Puedes llevarlo?». Ella asintió. «Yo espero aquí con Apolo». Observó a los dos alejarse, Rafael empujando la silla con cuidado por los caminos de piedra, inclinándose ocasionalmente para escuchar algo que Mateo decía. Una sensación extraña y cálida se extendió por el pecho de Elena, algo peligrosamente parecido a la esperanza. «Tu dueño es especial, ¿sabes?», comentó con Apolo, que apoyó la cabeza en su regazo, mirándola con ojos casi humanos en su comprensión. Cuando Rafael y Mateo regresaron, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El chico parecía cansado, pero radiante de felicidad. «Rafael dijo que puedo visitar al perro en la suite presidencial cualquier día», anunció, mirando a su hermana con expectación. «¿Podemos, Lena, por favor?». Elena dudó. Llevar a Mateo al hotel como visita social era una línea que no sabía si debía cruzar. «Veremos, Mateo. Ahora necesitamos ir a casa. Se está haciendo tarde». Rafael pareció entender su vacilación. «Los llevo», ofreció. «Tengo un coche esperando en el aparcamiento». «No necesitamos molestar». «No, es molestia, por favor». Había algo en la forma en que lo pidió, una sinceridad desarmante que hizo que Elena cediera. El coche resultó ser un SUV espacioso y cómodo, con amplio espacio para acomodar la silla de Mateo después de plegarla. El conductor, un hombre discreto de mediana edad, no pareció sorprendido cuando Rafael dio la dirección del modesto apartamento en Carabanchel. El camino a casa estuvo lleno de más historias, más risas, la tensión inicial de Elena disolviéndose gradualmente. Cuando llegaron, Rafael insistió en ayudar con la silla, acompañándolos hasta la puerta del apartamento. ¿Le gustaría pasar?, Elena ofreció, sorprendiéndose a sí misma. «No es nada comparado con la suite presidencial del Plaza, pero me encantaría», respondió simplemente. El apartamento de 2 habitaciones era pequeño, pero impecablemente limpio y organizado. Fotos de los padres de Elena y Mateo adornaban las paredes junto con medallas y certificados del chico de concursos de ciencias. Los muebles eran sencillos, pero elegidos con cuidado para facilitar el movimiento de la silla de ruedas. «Es un lugar bonito», comentó Rafael, y no había falsedad en su voz. «Tiene personalidad, cuenta una historia». «Nuestra historia», Elena sonrió, un poco avergonzada. «Voy a preparar un café». Mateo, hora de los medicamentos. Mientras ella se ocupaba en la cocina pequeña pero funcional, podía oír a Rafael y Mateo conversando en el salón. El chico mostraba su colección de libros sobre astronomía, explicando constelaciones y fenómenos celestes con entusiasmo contagioso. Cuando regresó con una bandeja de café y galletas, encontró a Rafael sentado en el suelo, ayudando a Mateo con un pequeño telescopio que intentaban posicionar en la ventana. «Perdone el desorden». Él sonrió al verla. «Mateo me está explicando cómo localizar Andrómeda». «Él hace eso con todos los visitantes». Elena rió, colocando la bandeja en la mesa de centro. «Es la prueba para ver si la persona es digna de su amistad». «Espero estar pasándola». Rafael le guiñó un ojo al chico, que sonrió de vuelta, cómplice. Tomaron café mientras la noche caía completamente afuera. Elena observó cómo Rafael parecía perfectamente a gusto en aquel ambiente sencillo, tan diferente del lujo al que presumía que él estaba acostumbrado. Cuando Mateo comenzó a bostezar, Elena anunció que era hora de que se preparara para dormir. Rafael se ofreció a ayudar, pero ella rechazó gentilmente. «Es nuestra rutina», explicó. «A él le gusta que sea siempre igual». Mientras
Ella ayudaba a su hermano con el baño y los medicamentos nocturnos. Rafael esperó en el salón, hojeando los álbumes de fotos familiares que Mateo había insistido en mostrarle antes de ir a dormir. «Ya está dormido», Elena anunció al regresar al salón casi una hora después. «Perdone la tardanza». «No se preocupe». Rafael tenía un álbum abierto en su regazo, una foto de Elena adolescente con sus padres en alguna playa. «Te pareces a tu madre». «Todo el mundo dice eso». Ella se sentó a su lado en el sofá consciente de la cercanía. «Mateo tiene el temperamento de... ella también. Terco, curioso, valiente. ¿Y tú de quién?» «De mi padre», dicen. «Práctica, organizada, un poco desconfiada». Rafael cerró el álbum delicadamente. «Gracias por hoy, Elena, por dejarme conocer un poco de tu mundo. Fue más fácil de lo que pensé», admitió ella. «Eres bueno con Mateo. Es un chico increíble». Rafael hizo una pausa. «Debe ser difícil cuidarlo sola». Elena sintió la garganta apretarse. Raramente hablaba sobre los desafíos diarios, las noches sin dormir cuando Mateo tenía crisis, las facturas médicas que se acumulaban, el miedo constante al futuro. «A veces», admitió, la voz baja. «Los medicamentos son caros. El tratamiento experimental que el médico recomendó está fuera de nuestro alcance. Y tengo miedo. Tengo miedo de no estar haciendo lo suficiente». Las lágrimas vinieron sin aviso, cálidas y pesadas. Elena intentó contenerlas, avergonzada por derrumbarse así, pero era demasiado tarde. Meses, años de preocupación y agotamiento finalmente encontrando una salida. Rafael no dijo nada. Simplemente la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo firme y gentil. Elena se permitió ser sostenida, su rostro contra el pecho de él, escuchando los latidos estables de su corazón. «No estás sola», murmuró contra su cabello. «Ya no». Ella levantó el rostro, lágrimas aún en los ojos, para encontrarse con su mirada. Había algo allí, una intensidad, una promesa silenciosa que hizo que su corazón se acelerara. Sin pensar, se inclinó hacia adelante. El beso fue gentil inicialmente, casi vacilante. Los labios de Rafael eran suaves contra los suyos, sus manos grandes y cálidas enmarcando su rostro con delicadeza, como si ella fuera algo precioso, algo a ser reverenciado. Elena sintió una ola de calor extenderse por su cuerpo, ahogando temporalmente todas las preocupaciones, todas las dudas. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Rafael apoyó su frente en la de ella. «Quería hacer esto desde que caíste en mis brazos en el vestíbulo del hotel». Elena rió, un sonido suave y tembloroso, incluso con el uniforme horrible y el moño estricto. «Especialmente con ellos». Él sonrió, acariciando su rostro. «Eres hermosa, Elena, por dentro y por fuera». Ella quería creer, quería entregarse completamente a aquel momento, pero la voz de Luis resonó en su mente. «Para ellos, personas como nosotros son pasatiempos». «¿Esto es real?», preguntó, odiando la vulnerabilidad en su voz. «¿O soy solo una curiosidad la recepcionista que enseña al rico excéntrico a usar los tenedores de postre?» El dolor que atravesó los ojos de Rafael parecía genuino. «¿Eso es lo que piensas de mí?» «No sé qué pensar. Todavía hay tanto que no sé sobre usted». Él suspiró, alejándose ligeramente. «Tienes razón, y prometí que eso cambiaría». Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. «El próximo viernes habrá un evento en el Plaza, una cena de gala para recaudar fondos para investigaciones médicas. Me gustaría que vinieras conmigo, no como empleada, sino como mi acompañante». La propuesta la tomó desprevenida. «No puedo simplemente aparecer como invitada en un evento en el hotel donde trabajo». «Puedes pedir el día libre. Por favor, Elena, es importante para mí». Había algo en sus ojos, una súplica silenciosa que ella no podía rechazar. «Está bien», accedió finalmente, «pero no tengo nada que ponerme para un evento así. Déjame eso a mí». «No, Rafael, no quiero que usted...»
Él la interrumpió con otro beso, más profundo esta vez. «Confía en mí, por favor, solo esta vez». Y contra todo sentido común, ella confió. Los días siguientes pasaron borrosos. Elena pidió el día libre el viernes, citando un compromiso familiar. Augusto, el gerente, frunció el ceño, pero no preguntó. Sus encuentros diarios con Rafael continuaron, pero ahora había una nueva dimensión. Toques de mano bajo la mesa, miradas que duraban más de lo apropiado, besos robados al despedirse. El miércoles, un paquete llegó al apartamento de Elena. Dentro, un vestido de seda azul oscuro, elegante sin ser ostentoso, y una tarjeta con la caligrafía ahora familiar de Rafael, para la mujer más hermosa que ha cruzado el lobby del Plaza. El viernes, Elena pasó horas preparándose. Se hizo las uñas en casa, se arregló el cabello en un moño más suelto y elegante que el del uniforme. Aplicó maquillaje ligero pero cuidadoso. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Cuando sonó el timbre, su corazón estaba a punto de salírsele por la boca. Mateo, que estaba con la cuidadora esa noche, silbó bajito al verla. «¡Guau, Lena! ¡Pareces una princesa!». Elena rió nerviosa. «No exageres, pequeño trasto». Al abrir la puerta, casi no reconoció a Rafael. Estaba impecablemente vestido con un smoking a medida, el cabello normalmente desaliñado, ahora cuidadosamente peinado, la barba de unos días reemplazada por un aspecto más pulido. Parecía un extraño, excepto por los ojos verdes que la miraban con la misma intensidad de siempre. «Estás deslumbrante», murmuró entregándole un pequeño ramo de orquídeas. «Tú también estás diferente», ella respondió, aún procesando la transformación. En el coche que los esperaba, Elena no podía controlar el nerviosismo. «¿Y si alguien del hotel me reconoce? Será extraño». «Confía en mí», Rafael repitió sujetando su mano. «Todo saldrá bien». El Gran Plaza estaba irreconocible. El vestíbulo donde Elena trabajaba diariamente se había transformado en un lujoso salón de fiestas, con flores exóticas, iluminación suave y una orquesta en vivo. Decenas de personas circulaban con trajes de gala, copas de champán en las manos, joyas reluciendo bajo los candelabros. Al entrar, Elena sintió que las miradas se volvían hacia ellos. Pero, para su sorpresa, no eran miradas de reconocimiento o extrañeza. Eran miradas de respeto, casi de deferencia, dirigidas a Rafael. «Señor Lobo», un hombre de mediana edad se acercó, extendiendo la mano. «Es un honor tenerlo con nosotros esta noche». «Doctor Méndez», Rafael saludó con una formalidad que Elena nunca había visto antes. «Permítame presentarle a Elena Martín». El médico le besó la mano con respeto. «Encantado, señorita Martín». Conforme avanzaban por el salón, la escena se repetía. Personas importantes, que Elena reconocía de revistas y periódicos, saludaban a Rafael como si fuera alguien de gran relevancia. Ella percibió con creciente confusión que no era vista como la recepcionista, sino como la acompañante de alguien claramente poderoso. «Rafael», ella susurró cuando tuvieron un momento a solas. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo te conocen?». Él abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el tintineo de una copa. Todos se volvieron hacia el pequeño escenario montado en el centro del salón, donde Augusto, el gerente del hotel, estaba al micrófono. «Señoras y señores, es un gran honor anunciar la presencia del hombre que hizo posible esta noche. El visionario detrás de la cadena de hoteles Gran Plaza, el filántropo cuya generosidad financiará el nuevo centro de investigaciones médicas. Señoras y señores, por favor, reciban al señor Rafael Lobo». El mundo de Elena se desmoronó. Mientras la multitud aplaudía y Rafael le estrechaba la mano por última vez antes de subir al escenario, ella sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. El hombre que había conocido como el excéntrico huésped de la suite presidencial, el hombre sencillo que no sabía usar los tenedores de postre, el hombre que creía estar conociendo íntimamente, era en realidad el dueño del hotel donde trabajaba desde hacía 6 años. A través de un velo de shock, lo escuchó hablar sobre la importancia de la investigación médica.
sobre cómo enfermedades raras como la que afectaba a un joven muy especial que había conocido recientemente merecían más atención y recursos. La multitud aplaudía, encantada con su elocuencia y generosidad. Elena no esperó a que terminara el discurso. Con el corazón hecho pedazos, cogió su bolso y salió discretamente por una puerta lateral que conocía bien de sus años trabajando allí. El aire fresco de la noche golpeó su rostro como una bofetada, trayendo lágrimas que había contenido durante todo el evento. Se sentía engañada, manipulada, utilizada. Todo aquel tiempo, todas aquellas conversaciones, todos aquellos momentos que había creído genuinos, ¿habrían sido solo un juego para él? ¿Una diversión? ¿Fingir ser alguien sencillo, conquistar la confianza y el corazón de la ingenua empleada? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no percibió los pasos que se acercaban. Elena. Su voz, aquella misma voz que le había susurrado palabras dulces al oído días antes, ahora sonaba como una traición. «Aléjate de mí», siseó sin girarse. «Por favor, déjame explicarte». Rafael dio un paso hacia ella. Ella finalmente se giró, las lágrimas marcando su rostro perfecto minutos antes. ¿Explicar qué, exactamente? ¿Cómo me mentiste durante semanas? ¿Cómo me hiciste quedar como una idiota, pidiéndome que te enseñara las reglas de un mundo que tú prácticamente posees? Nunca te mentí. Su voz era suave, casi suplicante. Solo omití cierta información. «Eso es mentir, Rafael», casi gritó, «y tú lo sabes. Quería que me vieras, el yo real, no el nombre, no el cargo, no el dinero». ¿El yo real? ¿Y quién sería ese? ¿El hombre desaliñado con un perro enorme que no sabe usar los cubiertos? ¿O el empresario pulcro que discursa para la alta sociedad sobre filantropía? Las palabras salían como veneno. ¿Cuál de ellos es el verdadero Rafael Lobo? Él dio otro paso hacia ella. Los dos. Ninguno. Ya no lo sé, Elena. Llevo tanto tiempo viviendo según las expectativas de los demás que a veces olvido quién soy realmente. ¿Y decidiste usar mi vida, mis sentimientos, como un experimento para descubrirlo? Las lágrimas seguían cayendo. ¿Qué más fue mentira? ¿El interés por mi hermano? ¿El beso? ¿Todo? El dolor en sus ojos parecía real, pero Elena ya no podía confiar en sus propios juicios. Nada de eso fue mentira, especialmente no lo que siento por ti. «¿Y qué sientes exactamente?», preguntó ella, la voz temblorosa de emoción. ¿Curiosidad? ¿Diversión? ¿La emoción de seducir a la empleada? Amor, Elena. La palabra cayó entre ellos como una bomba. «Estoy enamorado de ti». Ella rió, un sonido amargo y roto. El amor no se construye con mentiras. El amor exige confianza, vulnerabilidad mutua. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con rabia. Nunca confiaste en mí lo suficiente como para ser vulnerable, para mostrar quién eres realmente. ¿Cómo esperas que yo crea en ese amor? Estaba tratando de protegerme a mí mismo, admitió la voz baja. Ya me han herido antes. Personas que solo se acercaron por lo que tenía, no por lo que era. ¿Y decidiste que yo sería así también, sin darme la oportunidad de demostrar lo contrario? La amargura era palpable en su voz. Lo que duele no es que hayas escondido quién eras, Rafael, es que asumieras que yo sería como todos los demás, que no merecía saber la verdad. Él intentó tocar su rostro, pero ella se apartó. Iba a decírtelo esta noche, por eso te traje aquí. ¿Entonces me usaste como parte del espectáculo? ¿Querías ver mi reacción cuando lo descubriera todo en público? Elena negó con la cabeza incrédula. Me voy. No me busques más, ni a mí ni a mi hermano. Elena, por favor. Se acabó, Rafael. Lo que fuera esto entre nosotros se acabó. Con esas palabras ella se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo en el jardín, bajo la fría luz de la luna. De vuelta en el apartamento, Elena lloró hasta no tener más lágrimas. Mateo, ya dormido, no fue testigo de cómo su corazón se hacía pedazos. La cuidadora, una señora gentil que conocía a la familia desde hacía años, no hizo preguntas cuando ella llegó más temprano,
Solo ofreció un abrazo silencioso antes de irse. En los días siguientes, Elena pidió traslado para el turno de noche en el hotel. No soportaría ver a Rafael por los pasillos, sabiendo ahora quién era realmente. Augusto, aparentemente consciente de la situación, concedió la petición sin cuestionar. Luis, el barman, se convirtió en su confidente silencioso, escuchándola en los momentos de debilidad, sin jamás decir «te lo advertí». Él comenzó a aparecer más en su vida, ofreciendo llevarla, ayudando con Mateo, siendo el amigo que ella tanto necesitaba. «Sigue preguntando por ti», Luis comentó una noche, casi 2 semanas después del incidente. «Aparece en recepción todos los días, esperando encontrarte. Él es el dueño del hotel, puede verificar el horario y saber que no estaré allí». Elena respondió amargada. «Creo que está respetando tu espacio, a su manera». Elena no respondió. No quería admitir que una parte de ella, una parte tonta y romántica, quería que Rafael luchara más, que se negara a rendirse con ella. Envió algo para Mateo. Luis continuó vacilante. «Un telescopio profesional. El chico está en las nubes». «Lo voy a devolver», Elena dijo automáticamente. «Quizás deberías preguntarle a Mateo qué quiere». Las palabras de Luis la persiguieron el resto de la noche. Era cierto que Mateo había preguntado por Rafael repetidamente en las primeras semanas. Con el tiempo, había dejado de preguntar, pero Elena lo había pillado varias veces mirando por la ventana, como si esperara ver al hombre y su perro aparecer en cualquier momento. La noche siguiente, mientras ayudaba a su hermano a prepararse para dormir, Elena finalmente tocó el tema. «Lo extrañas, ¿verdad?» Mateo no fingió no entender. «Es genial, Lena. Me trata como a una persona de verdad, no como un caso de caridad o un problema. Él nos mintió». «Él escondió cosas», Mateo corrigió, con la sabiduría que a veces lo sorprendía. «No es lo mismo». «Sí, sí lo es, Mateo. Entonces tú también me mentiste todas las veces que dijiste que todo estaba bien, cuando en realidad estabas preocupada por el dinero o por mis exámenes». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. «¿Es diferente?» «No, no lo es». Mateo la miró con intensidad. «A veces escondemos cosas para proteger a quienes amamos o a nosotros mismos». Elena no tenía respuesta para eso. Besó la frente de su hermano y salió de la habitación, sus pensamientos en un torbellino. Aquella misma noche, mientras trabajaba en la silenciosa recepción del turno de madrugada, Elena recibió una llamada de la cuidadora. Mateo había tenido una crisis, estaba en la sala de urgencias. Sin pensarlo 2 veces, pidió a un colega que cubriera su puesto y corrió al hospital. La escena que encontró le partió el corazón. Mateo, normalmente tan fuerte a pesar de su condición, estaba pálido en la camilla, tubos y monitores a su alrededor. El médico de guardia, no, el doctor Pablo, que conocía el caso, explicó que el cuadro era grave. Necesitaban exámenes específicos, procedimientos que el plan no cubría. Elena sintió que el mundo se le venía encima de nuevo. No tenía cómo pagar todo aquello. Cuando el médico salió, ella se desplomó en la silla junto a la camilla, sujetando la mano fría de su hermano, rezando a cualquier divinidad que pudiera escuchar. «Él estará bien». La voz la hizo congelarse. Lentamente, Elena se giró y vio a Rafael parado en la puerta, Apolo a su lado vistiendo lo que parecía un pijama cubierto por un abrigo puesto a toda prisa. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, la voz embargada. «La cuidadora me llamó», respondió simplemente. «Tengo tu número desde el día del parque». Elena quiso protestar, quiso mandarlo lejos, pero no tenía fuerzas. «Quieren hacer exámenes caros, procedimientos que el plan no cubre. Yo no tengo cómo». «Ya se está gestionando», la interrumpió suavemente. «El doctor Pablo está en camino. Él se encargará de todo». Ella lo miró fijamente, confusa. «¿Cómo usted?» «Conozco gente y tengo recursos. Por favor, Elena, déjame ayudar». En cualquier otro momento, su orgullo se habría negado, pero no cuando se trataba de Mateo, no cuando su vida estaba en juego.
Ella asintió silenciosamente, lágrimas resbalando por su rostro exhausto. Rafael se acercó cautelosamente, como si temiera que ella pudiera romperlo con un soplo. Cuando vio que ella no retrocedía, se sentó en la silla de al lado, Apolo tumbándose a los pies de la camilla como un guardián silencioso. «Gracias», murmuró, después de largos minutos de silencio. «No me des las gracias», respondió, la voz ronca. «Haría cualquier cosa por ustedes dos, cualquier cosa». Y en aquel momento, en medio de la noche, en una fría y estéril habitación de hospital, Elena comenzó a creer que quizás, solo quizás, él estaba diciendo la verdad. Los días en el hospital se arrastraron como una eternidad. Elena prácticamente se mudó allí, durmiendo en el incómodo sillón junto a la cama de Mateo, saliendo solo para ducharse rápidamente y cambiarse de ropa. El hotel le había concedido un permiso de emergencia y ella estaba agradecida por ello. No podría trabajar en ese momento, no con su hermano luchando por su vida. Mateo había sido diagnosticado con una complicación grave. Su hígado estaba fallando, una consecuencia tardía del síndrome genético. Necesitaría un trasplante, y la lista de espera era demasiado larga para su caso urgente. El doctor Pablo, ahora acompañado por un equipo de especialistas que Elena jamás podría pagar, explicó que existía un procedimiento experimental, desarrollado por un médico japonés, que podría estabilizarlo hasta que se encontrara un donante compatible. «El costo es prohibitivo», explicó el médico, con el profesionalismo gentil de siempre, «y no está cubierto por ningún plan en España, pero el señor Lobo ya lo ha gestionado todo». Elena tragó su orgullo. No era momento para negarse. Si el dinero de Rafael podía salvar a su hermano, ella lo aceptaría. Ya ajustarían cuentas después. Lo que no esperaba era su presencia constante. Rafael aparecía todos los días, nunca imponiendo su compañía, siempre preguntando si podía entrar, trayendo comida decente en sustitución de la del hospital, libros para distraerla, y principalmente, siendo una presencia sólida cuando todo parecía desmoronarse. Cuando Mateo estaba consciente, Rafael conversaba con él sobre astronomía, sobre videojuegos que el chico nunca había tenido la oportunidad de jugar, sobre países lejanos que prometía mostrarle cuando estuviera recuperado. Elena observaba estas interacciones de lejos, el corazón dividido entre la gratitud y la amargura, aún no completamente curada. Fue, durante una de esas visitas, casi 10 días después de la hospitalización, cuando el médico japonés finalmente llegó. El doctor Tanaka, un hombre de mediana edad, con una serenidad que inspiraba confianza, examinó a Mateo meticulosamente antes de confirmar que el chico era candidato al procedimiento. «Lo prepararemos para mañana», dijo en un inglés con fuerte acento. «Las posibilidades son buenas, pero es importante entender que aún es experimental». Elena asintió, apretando la mano de Mateo, que parecía simultáneamente asustado y esperanzado. «Él estará bien», Rafael afirmó cuando el médico salió, su voz con una certeza que Elena quería desesperadamente compartir. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó ella, demasiado exhausta para esconder la vulnerabilidad. Rafael dudó, algo inusual en él. «Porque conozco el dolor de perder a quien se ama, y no creo que el universo sea tan cruel como para hacerte pasar por eso». Había algo en sus palabras, un dolor antiguo y profundo, que hizo que Elena realmente lo mirara por primera vez en días. Notó las ojeras, el cabello despeinado, la ropa que, aunque cara, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella. «¿Perdiste a alguien?», la pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Rafael desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid. «Mi hermana Camila, hace 5 años, enfermedad autoinmune, diagnosticada demasiado tarde». La revelación la tomó desprevenida. En todas sus conversaciones, él nunca había mencionado una hermana. «Lo siento», dijo ella sinceramente. «Fue por eso que creé la Fundación Camila», continuó, aún mirando al horizonte. «Financiamos investigaciones para enfermedades raras, tratamientos experimentales, equipos para hospitales públicos. Es la forma que encontré de darle algún sentido a su pérdida».
Elena sintió un nudo en la garganta. La fundación mencionada aquella noche de gala. La razón del evento benéfico. ¿Por qué nunca me contaste sobre ella? Finalmente, Rafael volvió a mirarla. Porque todavía duele. Porque todavía me culpo por no haber percibido los síntomas antes, por haber estado demasiado ocupado construyendo un imperio para notar que ella estaba languideciendo. Hizo una pausa. Y porque tú ya tenías demasiados problemas. No quería abrumarte con los míos. Algo en aquella confesión rompió una barrera dentro de Elena. Una verdad tan cruda, tan vulnerable, que no podía ser fingida. Deberías haberme contado, murmuró. Sobre tu hermana, sobre quién eres realmente. Yo lo habría entendido. ¿De verdad?, preguntó, un cansancio infinito en su voz. ¿O me habrías visto como todos los demás? El jefe, el multimillonario, el hombre que puede resolver problemas con dinero, pero que no pudo salvar a su propia hermana. Antes de que Elena pudiera responder, una enfermera entró para verificar los signos vitales de Mateo, que se había quedado dormido. El momento se rompió, pero algo había cambiado entre ellos, una pequeña grieta en la muralla que Elena había construido alrededor de su corazón. A la mañana siguiente, Mateo fue llevado a cirugía. Las horas de espera fueron las más largas de la vida de Elena. Rafael permaneció a su lado, en la sala de espera, silencioso pero presente, ofreciendo café, agua, cualquier cosa que pudiera ayudarla a soportar la angustia. Cuando el doctor Tanaka finalmente apareció, su rostro no revelaba nada. El procedimiento fue un éxito técnico, explicó cuidadosamente. Ahora necesitamos esperar para ver cómo responde el organismo. Las próximas 48 horas serán críticas. Elena asintió, agradeció mecánicamente y regresó a la habitación donde Mateo sería llevado en breve. Rafael la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. «Debes ir a casa a descansar», sugirió gentilmente. «Yo me quedo con él». «No puedo dejarlo», ella rechazó automáticamente. «Elena». La voz de Rafael era firme pero gentil. «No has dormido bien en días. Estás agotada. No ayudarás a Mateo si tú también enfermas». Ella sabía que él tenía razón, pero la idea de dejar a su hermano, incluso por unas horas, parecía impensable. «Prometo que te llamaré si hay algún cambio», Rafael insistió. «Y Apolo se quedará aquí también. Es prácticamente un enfermero entrenado». Intentó una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos cansados. Finalmente, Elena cedió. Necesitaba una ducha decente, algunas horas de sueño en una cama real, ropa limpia. Rafael llamó a un conductor para llevarla al apartamento, prometiendo de nuevo que no se separaría de Mateo. En casa el silencio era ensordecedor. Elena se dio una ducha prolongada, dejando que el agua caliente se llevara un poco de la tensión acumulada. Después, sin fuerzas para más, se desplomó en la cama, quedándose dormida casi instantáneamente. Se despertó sobresaltada horas después, el corazón acelerado, temiendo haber perdido alguna llamada. Pero el móvil solo mostraba mensajes tranquilizadores de Rafael. Mateo estaba estable, respirando por sí mismo, los signos vitales buenos. Ella respiró aliviada mirando el reloj. Había dormido casi 12 horas. Se vistió rápidamente y pidió un Uber de vuelta al hospital. En el camino, una lluvia fina comenzaba a caer sobre la ciudad, lavando el aire contaminado, creando una atmósfera casi melancólica. Al llegar a la habitación de Mateo, Elena se detuvo en la puerta, sorprendida por la escena. Rafael estaba sentado en el sillón que ella normalmente ocupaba, el cuerpo incómodamente grande para el espacio, claramente dormido. Mateo, despierto, lo miraba con una expresión que mezclaba diversión y cariño. Apolo dormía al pie de la cama, como un guardián fiel. «No se ha movido de aquí ni un minuto», Mateo dijo bajito al notarla. Su voz estaba débil, pero sus ojos tenían un brillo que Elena no veía desde hacía semanas. Ni para comer, la enfermera tuvo que traerle café. Elena se acercó silenciosamente, besando la frente de su hermano. «¿Cómo te sientes?» «Cansado, adolorido, pero vivo».
Mateo esbozó una pequeña sonrisa. El médico japonés dijo que el procedimiento funcionó mejor de lo que esperaban. Ella dejó escapar un suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Gracias a Dios. Y gracias a él. Mateo señaló a Rafael con un movimiento de cabeza. Fue él quien trajo al médico, Lena. Voló hasta Japón para convencerlo personalmente. La información la tomó por sorpresa. Rafael nunca había mencionado un viaje a Japón. Debió haber sido antes de la crisis de Mateo, quizás poco después de conocerlos. Como si sintiera el peso de su mirada, Rafael se despertó, parpadeando confuso por un momento antes de fijarse en ella. «¿Volviste?», dijo la voz ronca de sueño. «No me dijiste que fuiste a Japón a buscar al médico», Elena respondió, en lugar de un saludo. Rafael se pasó la mano por el rostro, intentando despertar completamente. No parecía importante mencionarlo. No parecía importante. Ella repitió incrédula. «Cruzaste el mundo para salvar a mi hermano y no te pareció importante mencionarlo». Él se encogió de hombros, incómodo con el enfoque en sus acciones. «Hice lo que cualquiera haría». «No, Rafael, no es lo que cualquiera haría». Elena sintió algo cálido extenderse en su pecho. Algo peligrosamente parecido a lo que había sentido antes de aquella noche de gala, antes de que todo se desmoronara. Un silencio cargado de palabras no dichas se instaló entre ellos. Fue Mateo quien lo rompió, con la franqueza desarmante que solo los adolescentes poseen. «Ustedes dos deberían hablar, de verdad, afuera», señaló la puerta. «Apolo y yo estaremos bien solos por unos minutos». Elena dudó, pero la mirada determinada de su hermano la convenció. Rafael se levantó del sillón, sus músculos protestando después de horas en la posición incómoda, y la siguió al pasillo. Encontraron una pequeña sala de espera vacía al final del pasillo. Elena se sentó en una de las sillas de plástico, súbitamente exhausta de nuevo. Rafael permaneció de pie, como si no supiera exactamente cuál debía ser su posición. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó ella finalmente. «No solo el médico, todo. Los especialistas, la habitación privada, quedarte aquí día y noche». Rafael dudó, las manos en los bolsillos, la mirada baja. «Tú sabes por qué, Elena. Necesito oírte decirlo». Su voz era firme, a pesar del torbellino de emociones. Él finalmente la miró, los ojos verdes repletos de una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Porque los amo a los dos, a ti y a Mateo. Se convirtieron en mi familia cuando ni siquiera sabía que todavía necesitaba una». La sinceridad de sus palabras la golpeó como una ola. «¿Y qué esperas ahora? ¿Que simplemente olvide cómo me mentiste?». «No espero nada». Rafael dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia. «Solo quería ayudar. Solo quería que Mateo estuviera bien. Solo quería...». Se detuvo, tragando saliva. «Solo quería hacer algo correcto por primera vez en mi vida». Elena sintió las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente escaparse. «Me heriste, Rafael, profundamente». «Lo sé». Él no intentó justificarse, no ofreció disculpas elaboradas. «Y lo lamento más de lo que puedo expresar. Pero también salvaste a mi hermano», ella continuó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cómo puedo seguir enfadada contigo después de eso?». Un pequeño destello de esperanza iluminó los ojos cansados de Rafael. «No estoy pidiendo que lo perdones todo ahora. Solo... quizás podamos empezar de nuevo, sin secretos esta vez». Elena lo estudió por un largo momento. El hombre frente a ella ya no era el huésped misterioso de la suite presidencial, ni el empresario poderoso del evento benéfico. Era solo Rafael, un hombre cansado, vulnerable, imperfecto, que había movido montañas para salvar a alguien que amaba. «Quizás», concedió finalmente, «pero llevará tiempo, y necesito conocer al verdadero Rafael Lobo, todos sus lados. Tiempo es todo lo que pido». Una sonrisa vacilante apareció en su rostro. «Y prometo que el verdadero Rafael Lobo no es tan interesante como piensas». «Déjame juzgar eso»,
Elena se levantó, súbitamente consciente de lo cerca que estaba de él. Ahora, volvamos. No quiero dejar a Mateo solo por mucho tiempo. Al regresar a la habitación, encontraron al chico dormitando, Apolo todavía vigilante a su lado. Rafael dudó en la puerta. Creo que debo irme ahora. Tú ya has vuelto, y yo necesito resolver algunas cosas en la oficina. Elena asintió, sorprendiéndose de cuánto no quería que se fuera. ¿Volverás? Si tú quieres, respondió, la incertidumbre evidente en su voz. Quiero, admitió, y percibió que era verdad. En los días siguientes, establecieron una nueva rutina. Rafael venía por la mañana, pasaba algunas horas y se iba a la oficina. Regresaba por la noche, a menudo trayendo cena para los tres. Conversaban, jugaban a las cartas cuando Mateo tenía energía, veían películas en el notebook que Rafael había traído. Poco a poco las barreras que Elena había construido comenzaron a caer. Rafael mantuvo su palabra, sin más secretos. Contó sobre su infancia como hijo de un empresario workaholic y una madre socialite ausente. Sobre cómo fundó su propia empresa de tecnología a los 22 años contra la voluntad de su padre, que quería verlo seguir sus pasos en el mercado financiero. Sobre cómo la enfermedad y muerte de su hermana lo transformaron, haciéndole cuestionar las prioridades de la vida. Después de que Camila se fue, me lancé al trabajo con aún más intensidad, explicó en una de esas noches mientras Mateo dormía. Expandí los negocios, compré la cadena de hoteles, construí un imperio. Pero estaba vacío. Nada de aquello importaba sin alguien con quien compartirlo. Elena lo observaba con nuevos ojos a cada revelación. El hombre detrás del mito, con sus inseguridades, sus fallos, su humanidad esencial. Después de 2 semanas de hospitalización, Mateo finalmente recibió el alta. El procedimiento había sido un éxito, estabilizando su condición hasta que se encontrara un donante de hígado compatible. El propio doctor Tanaka, impresionado con la recuperación del chico, prometió seguir monitorizando el caso de forma remota. Rafael ofreció su apartamento para la convalecencia, argumentando que era más espacioso y adaptado para la silla de ruedas de Mateo, pero Elena rechazó gentilmente. Necesitaban la normalidad de su propia casa, el confort de las cosas familiares. Entiendo, él aceptó, sin insistir. Pero al menos déjame ayudar con el transporte y la adaptación del apartamento. Esta vez, Elena aceptó. En cuestión de días, su pequeño apartamento había sido equipado con rampas, barras de apoyo en el baño y una cama de hospital cómoda para Mateo. Rafael contrató a una enfermera para los periodos en que Elena necesitara trabajar, pero se aseguró de que ella aprobara cada decisión, respetando su autoridad como hermana y tutora legal. El regreso al trabajo fue más difícil de lo que Elena esperaba. Las rutinas del hotel parecían extrañas ahora, casi triviales comparadas con lo que habían pasado, y estaba el hecho de que todos sabían sobre su relación con el dueño de la cadena. Los rumores se habían extendido como fuego durante su ausencia. «Ignóralos», Luis aconsejó cuando ella mencionó las miradas y los susurros. «Solo tienen envidia». «No hay nada que envidiar», Elena respondió, aunque ya no estaba tan segura de eso. «Rafael y yo nos estamos reconectando. Si tú lo dices». El amigo sonrió escéptico. La verdad era que Elena no sabía exactamente cómo definir lo que estaba sucediendo entre ellos. Rafael la visitaba casi a diario, siempre con Apolo, que se había convertido en el compañero constante de Mateo. Cenaban juntos, conversaban durante horas, compartían historias y sueños, pero desde el hospital no habían intercambiado ni un toque más allá del ocasional roce de manos al pasarse objetos el uno al otro. Una noche, casi un mes después de la vuelta a casa, Elena encontró a Mateo escribiendo algo en su cuaderno con una concentración inusual. «¿Qué estás haciendo, pequeño trasto?», preguntó ella curiosa. «Una carta», respondió, sin levantar la vista. «Para Rafael». Elena sintió un escalofrío. «¿Por qué?». Mateo finalmente la miró, con una madurez en la mirada que siempre la sorprendía.
Porque ustedes dos son demasiado tercos para admitir lo obvio. ¿Y qué sería lo obvio? Que se aman. La simplicidad de la afirmación la dejó sin palabras. Él todavía te ama. Cualquiera puede ver por la forma en que te mira cuando cree que nadie está mirando. Y tú todavía lo amas, aunque intentes fingir que no. Elena se sentó en el borde de la cama de su hermano, las piernas súbitamente débiles. Es complicado, Mateo. Solo porque ustedes lo están complicando. Él dobló cuidadosamente el papel y lo metió en un sobre. Él me salvó, Elena. No solo con el dinero y el médico, sino quedándose allí, todos los días contando historias, haciéndome sentir normal cuando todo lo que quería era rendirme. Las palabras de su hermano golpearon a Elena profundamente. Era verdad. Rafael había sido más que un benefactor financiero durante toda la crisis. Había estado presente, le había importado, había amado. ¿Qué escribiste en esa carta?, preguntó ella, su voz casi un susurro. «Que todavía lo amas», Mateo respondió simplemente. «Y que tienes miedo de confiar, pero que él debería hacerte ver que vale la pena». Elena no supo qué decir. Su hermano adolescente, que había pasado tanto tiempo luchando contra su propia enfermedad, tenía una claridad sobre los sentimientos que ella misma no podía alcanzar. 2 días después, Elena estaba terminando su turno en recepción cuando sintió que la atmósfera en el lobby del Plaza cambió súbitamente. Empleados detuvieron lo que estaban haciendo, huéspedes se giraron a mirar. Ella levantó los ojos de los registros que organizaba y se congeló. Rafael estaba parado en el centro del vestíbulo, vistiendo vaqueros y la misma camisa azul sencilla del día en que se conocieron. Apolo, sentado obedientemente a su lado. En la mano un sobre que ella reconoció inmediatamente. Mientras ella observaba, paralizada, él abrió el sobre, sacó la carta y comenzó a leer en voz alta para que todos pudieran oír. «Rafael, mi hermana todavía te ama. Lo sé porque veo cómo ella es diferente cuando estás cerca. Pero tiene miedo de confiar de nuevo. Necesitas demostrarle que vale la pena. Ella merece a alguien que sea lo suficientemente valiente como para mostrarla al mundo. No como un secreto, no como una diversión, sino como la persona increíble que es. PD. Si la lastimas de nuevo, Apolo y yo iremos por ti. Atentamente, Mateo». Un silencio absoluto se apoderó del lobby. Elena sintió que su rostro ardía mientras decenas de miradas alternaban entre ella y Rafael. «Elena Martín», continuó guardando la carta y dando algunos pasos hacia la recepción. «Tu hermano tiene razón. Fui un cobarde. Tuve miedo de mostrar quién era realmente porque temía que me vieras diferente. Que el dinero, el nombre, la posición social cambiaran la forma en que me mirabas». Ella no podía moverse, no podía hablar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. «Pero la verdad es que siempre me viste, el verdadero yo, detrás de las máscaras, detrás de las armaduras que construí a lo largo de los años». Rafael continuó avanzando lentamente. «Tú me enseñaste el valor de la autenticidad, de la honestidad, de la valentía de ser vulnerable. Y casi perdí todo eso por miedo». Ahora estaba a pocos pasos del mostrador. Elena podía ver cada detalle de su rostro, los ojos verdes intensos, las pequeñas arrugas que se formaban cuando sonreía, la barba de unos días que tanto la había intrigado el primer día. «Ya no tengo miedo, Elena. Estoy aquí, en medio del hotel que construí, rodeado de personas que me conocen solo como el hombre de negocios, el jefe, el multimillonario, y estoy diciendo, para que todos escuchen, que te amo. La recepcionista más extraordinaria, la hermana más dedicada, la mujer más auténtica que jamás he conocido». Un murmullo colectivo recorrió el vestíbulo. Elena vio, por el rabillo del ojo, a Augusto observando la escena con una expresión que mezclaba shock y fascinación. Luis, parado en la entrada del bar, tenía una amplia sonrisa que decía claramente: «¿No te lo dije?». «No estoy pidiendo que me perdones ahora», Rafael continuó. «No estoy pidiendo que olvides mis errores. Solo estoy pidiendo una oportunidad para demostrar todos los días que merezco tu amor,
que puedo ser el hombre que mereces. Finalmente llegó al mostrador colocando las manos sobre el mármol frío, a solo centímetros de las de ella. ¿Qué me dices, Elena Martín? ¿Vale la pena intentarlo de nuevo? El tiempo pareció congelarse. Elena sabía que su respuesta cambiaría todo, no solo para ellos dos, sino para Mateo, para su futuro, para quien ella era como persona. Podía elegir el camino seguro, proteger su corazón ya herido, o podía arriesgarse, podía permitirse creer de nuevo. La respuesta surgió como una certeza absoluta, venida de las profundidades de su ser. Lentamente, Elena rodeó el mostrador, hasta estar frente a frente con Rafael, sin barreras entre ellos. Entonces, ante todos los presentes, en un gesto que desafiaba todas las reglas de decoro profesional que había seguido religiosamente durante años, se alzó de puntillas y lo besó. El beso fue breve, casi casto, pero cargado de promesas. Cuando se separó, había lágrimas en los ojos de ambos. «Vale la pena», susurró. «Siempre valió la pena». Los meses siguientes fueron de transformación. Rafael vendió la suite presidencial del Plaza y compró una casa en La Moraleja, amplia y accesible para la silla de ruedas de Mateo, pero sin la ostentación que Elena temía. Ella insistió en seguir trabajando, aunque ahora como gerente de hospitalidad, utilizando su experiencia para capacitar a nuevos empleados. Mateo, cada día más fuerte gracias al tratamiento continuo, fue aceptado en un programa especial de astronomía en la UCM, realizando su sueño de estudiar el cielo y sus estrellas. Rafael proveyó un conductor y las adaptaciones necesarias para que pudiera asistir a las clases con independencia. La boda se celebró en una tarde de otoño, en el jardín de la nueva casa. Una ceremonia pequeña e íntima, con Mateo llevando a Elena hasta el altar improvisado, Apolo caminando, orgullosamente a su lado, llevando las alianzas en una pequeña bolsa atada a su cuello. Luis, ahora gerente del bar del Plaza, sirvió de padrino. La cuidadora que había acompañado a la familia en los momentos más difíciles fue madrina. El doctor Pablo y el doctor Tanaka, venido especialmente de Japón para la ocasión, eran invitados de honor. Los votos, escritos por ambos, hablaban no de perfección, sino de aceptación, no de cuentos de hadas, sino de amor real, construido día a día, a través de errores y aciertos, de vulnerabilidad y fuerza. «Prometo nunca más esconder quién soy realmente», Rafael juró, sujetando las manos de Elena en las suyas. «Y prometo verte siempre por completo, no solo las partes que me convengan. Prometo confiar en nuestro amor, incluso cuando el miedo intente convencerme de lo contrario», Elena respondió, lágrimas brillando en sus ojos. «Y prometo recordar siempre que el verdadero lujo de la vida no es lo que tenemos, sino quiénes somos el uno para el otro». La luna de miel fue sencilla. Un mes en una casa de playa en la costa mediterránea, con visitas frecuentes de Mateo los fines de semana. Rafael podría haber ofrecido destinos exóticos, resorts exclusivos, pero había entendido que la felicidad de Elena estaba en la simplicidad, en la autenticidad, en la familia que construían juntos. Un año después de la boda, en una mañana soleada de primavera, Elena se despertó con una sensación extraña en el estómago. En los días anteriores había sentido náuseas sutiles, cansancio inexplicable, una sensibilidad aumentada a los olores. Mientras Rafael aún dormía, ella tomó el test que había comprado secretamente el día anterior. 5 minutos después, sentada en el suelo del baño, miraba el resultado positivo con una mezcla de shock y alegría. Cuando Rafael la encontró, allí lágrimas silenciosas resbalando por su rostro, su primer instinto fue de pánico. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Es Mateo?» Elena solo extendió el test hacia él, incapaz de formar palabras. Vio sus ojos abrirse de par en par al entender, una expresión de asombro puro transformándose lentamente en la más radiante de las felicidades. «¿Estás segura?», preguntó, arrodillándose a su lado en el suelo frío. Elena asintió, finalmente encontrando su voz. «Todavía necesitamos confirmarlo con un médico, pero
Sí, estoy bastante segura. Rafael la abrazó con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Contra su cabello, murmuró palabras de amor, de gratitud, de promesas para el futuro. Tenemos que contárselo a Mateo, Elena dijo, cuando finalmente se separaron. Se pondrá tan feliz de ser tío. Se lo contaremos hoy mismo, Rafael asintió, ayudándola a levantarse. Pero quizás deberíamos esperar la confirmación médica antes de anunciarlo al resto de la familia. Familia. La palabra todavía sonaba extraña y maravillosa a los oídos de Elena. De huérfana cuidando sola de un hermano enfermo, ella ahora tenía un marido, un hogar seguro y un bebé en camino. Una historia tan improbable que, si alguien la contara, ella dudaría que fuera posible. La confirmación médica llegó la semana siguiente. No solo estaban esperando un bebé, eran gemelos, un niño y una niña, creciendo lado a lado, como promesas de un futuro que Elena nunca se había atrevido a soñar. El embarazo transcurrió sin complicaciones mayores. Rafael se transformó en un marido aún más atento, si es que eso era posible. Mateo, encantado con la idea de ser tío, pasó horas investigando nombres para los bebés, creando teorías sobre sus personalidades, planeando todas las cosas que les enseñaría cuando fueran mayores. Y entonces, en una madrugada de febrero, 9 meses después de aquel test positivo en el suelo del baño, Elena dio a luz a Miguel y Camila. Esta última, un homenaje a la hermana que Rafael había perdido, un vínculo entre el pasado doloroso y el futuro lleno de esperanza. En la maternidad, mientras sostenía al pequeño Miguel en sus brazos, con Rafael a su lado acunando a Camila, Elena sintió una paz que nunca había conocido antes. ¿Estás bien?, Rafael preguntó, notando su silencio contemplativo. Estoy pensando en cómo da vueltas la vida, respondió acariciando la pequeña manita de su hijo. Hace 2 años, yo era solo una recepcionista intentando sobrevivir cuidando a Mateo, sin perspectivas más allá del próximo salario. ¿Y ahora? Elena miró al hombre a su lado, a la hija en sus brazos, al hijo en los suyos propios. Ahora entiendo que la verdadera riqueza nunca estuvo en tarjetas negras o suites de hotel. ¿Y dónde está?, Rafael preguntó, aunque sus ojos decían que él ya sabía la respuesta. En ser vista, Elena respondió, recordando aquellos primeros encuentros en la cafetería del parque. En ser escuchada, en ser amada por lo que se es, no por lo que se tiene o por lo que se aparenta ser. Rafael se inclinó para besarla suavemente, con cuidado de no perturbar a los bebés dormidos. Cuando se apartó, tenía en los ojos aquella misma mirada intensa del primer día, cuando la sujetó en sus brazos en el lobby del hotel. Gracias por enseñarme eso, murmuró, por mostrarme que más allá de todas las máscaras, más allá de todas las capas de protección que construimos, existe algo más valioso, la valentía de ser auténtico. Elena sonrió, sintiendo al hijo respirar tranquilamente contra su pecho. Creo que aprendimos juntos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. En el Gran Plaza, nuevos huéspedes llegaban y partían. Empleados seguían protocolos. La vida proseguía como siempre. Pero para Elena y Rafael, el mundo había cambiado para siempre. No por riqueza o estatus, sino por el milagro simple de 2 personas que, contra todas las probabilidades, encontraron el uno en el otro el hogar que siempre buscaron. Una historia de amor que comenzó con un tropiezo en el vestíbulo de un hotel de lujo y culminó en una familia construida no sobre apariencias, sino sobre la más sólida de las fundaciones. La verdad de quiénes eran realmente, con todas las imperfecciones, todos los miedos y toda la belleza que solo se revela cuando nos permitimos ser completamente vulnerables ante alguien. Y mientras los gemelos dormían plácidamente, ajenos al extraordinario viaje que había llevado a sus padres hasta allí, Elena y Rafael intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra podría expresar, una mirada que prometía que, sin importar los desafíos que el futuro trajera, los enfrentarían juntos, sin máscaras, sin secretos, solo con la certeza de que el amor verdadero, cuando finalmente se encuentra,
vale cada riesgo, cada lágrima, cada momento de duda. Un amor que, como las estrellas que Mateo tanto admiraba, brillaba más intensamente justamente por haber nacido en la oscuridad.